Cordial saludo, somos los estudiantes Chotkin Gómez Fodor, Nicolás Andrés Guerrero y quien les habla Rómulo Andrés Forio de Oya de la materia Mercado de Capitales. Y hoy les vamos a hablar sobre el mercado financiero, mercado de capitales, mercados de valores, mercado de dinero y título de valores. Bueno, mi nombre es Chomsky Gómez, gracias por la presentación del compañero. Vamos a empezar hablando por los mercados financieros. Básicamente estos son espacios que pueden ser físicos o inclusive en el mundo actual hiperconectados, o pueden ser también espacios virtuales a través de los cuales se intercambian activos financieros. Estos pueden ser bonos, divisas, acciones, entre muchos otros instrumentos que existen entre distintos agentes económicos. Es decir, es un espacio en el que se pone en contacto a quienes tienen un exceso de capital o inversionistas que buscan que su dinero tenga algún tipo de retorno con las personas que necesitan, personas o empresas que necesitan financiación, o inclusive puede ser también gobiernos. En este espacio, uno de los principales particularidades es que también se definen los precios de estos activos, generalmente por la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si muchas personas desean adquirir o muchas empresas desean adquirir un activo determinado, este va a tender a subir de precio. Pero si pocas personas quieren obtener este activo, va a tender a bajar de precio. Una persona solamente puede adquirir un activo a un precio determinado si otra persona que posea este activo está dispuesta a venderla a ese precio. Si no, pues ya entra a negociarse y a incrementarse o disminuirse el precio dependiendo pues el poder de negociación de cada uno y del mismo mercado, que es el que determina el precio como tal de los distintos activos financieros. En este orden de ideas, uno de los principales objetivos es canalizar el ahorro, bien sea de las familias, empresas o individuos, a la inversión, de tal manera pues que se obtenga un ahorro, o bueno, no un ahorro, perdón, una ganancia con respecto a la inversión realizada. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Nicolás Guerrero y yo les voy a proceder a contarles pues, las 5 principales características. Entonces, en primer lugar está la amplitud. Un mercado financiero es más amplio cuando mayor es el volumen de activos que en él se negocian. Si hay muchos inversores en el mercado, se negociarán más activos y por tanto habrá más amplitud. Por otro lado está la transparencia. Entonces, esta es la facilidad de obtener información sobre el mercado financiero. Por otro lado está la libertad, pues que está determinada por la no existencia de barreras tanto para la compra como para la venta. También está la profundidad. ¿Por qué? Porque un mercado financiero es más profundo cuando mayor es el número de órdenes compra de venta. Y finalmente está la flexibilidad. ¿Por qué? Porque es la facilidad para la rápida actuación de los agentes ante la aparición de un deseo de compra o una venta. Funciones. La función principal de un mercado financiero es la intermediación entre la gente que ahorra y la gente que necesita financiación. En otras palabras, poner en contacto a compradores y vendedores. En base a ello podemos nombrar estas 4 principales funciones de los mercados financieros. Primero, poner en contacto a todo el mundo que quiera intervenir en él. Segundo, fijar un precio adecuado a cualquier activo. Tercero, proporcionar liquidez a los activos. Cuarto, reducir los plazos y costes de intermediación facilitando una mayor circulación de los activos. Bueno, el mercado de valores pues tiene un papel fundamental en la economía y en el crecimiento económico. Básicamente ayuda a canalizar todos los recursos disponibles de todos los inversionistas hacia las empresas o el estado emisor que necesita financiamiento para el desarrollo de los distintos proyectos y etapas de crecimiento que pueda enfrentar. De esta forma, el mercado de valores pues está conformado por una serie de participantes, los cuales han ido evolucionando y muchas veces inclusive a partir de crisis económicas, inclusive ciertas irregularidades, han salido nuevos actores que buscan no solamente dar el dinamismo y el funcionamiento óptimo del sistema, sino buscar que también este tenga una transparencia y una confianza, no solamente hacia el inversionista, sino hacia toda la integralidad como tal del mercado y la seguridad de todas las operaciones que se puedan llegar a realizar acá.
Entre los principales actores podemos encontrar, por un lado, la bolsa de valores. Este lugar básicamente es donde se realizan todas las negociaciones de los valores, facilita el encuentro entre los oferentes y los demandantes, procurando el desarrollo correcto y óptimo del mercado bursátil. Si bien la más conocida de pronto a nivel mundial puede ser la de Nasdaq, en Colombia también tenemos nuestra propia bolsa de valores, que es la BVC o la Bolsa de Valores de Colombia. Básicamente acá podemos encontrar activos como Ecopetrol, Grupo Éxito, Celsia, Enca, Grupo Argos, que ahorita pues con el enroque que hicieron fue bastante sonado, Sura, con también parte del enroque y demás. Entonces, pues esto es básicamente la bolsa de valores. Pero también hay otra parte que son las calificadoras de riesgo. Básicamente son empresas que analizan la solidez económica y financiera de las empresas o emisiones de los valores para dar un valor de riesgo determinado. Estas empresas juegan un papel fundamental, inclusive la corrupción, por llamarlo de alguna forma, de algunas de estas empresas contribuyó a la crisis económica del 2008. La burbuja inmobiliaria. Y básicamente de su confiabilidad es que depende la transparencia del sistema para que un título o valor adecuado pues tenga la calificación óptima y atractiva para los inversionistas. Básicamente a partir de esos estudios y la calificación crediticia que se emite, pues se tiene la guía para que los inversionistas evalúen el nivel de riesgo antes de poder tomar una decisión de inversión. Otra parte son las casas corredoras de bolsas o las sociedades comisionistas de bolsa. Básicamente actúan como intermediarios entre los inversionistas y el mercado. Buscan ejecutar las órdenes, comprar y vender valores que reciben de los clientes y garantizan que las transacciones se realicen de la forma más adecuada, eficiente y segura. Básicamente, en palabras coloquiales, son un puente que actúa entre las operaciones bursátiles entre los inversionistas, que permite que las operaciones bursátiles se concreten. Ahora bien, otra parte fundamental es la central de depósitos de valores, el llamado Cedeval. Básicamente son entidades encargadas de custodiar y administrar los valores emitidos en el mercado. Básicamente lo que operan es la desmaterialización de los títulos, asegurándose que el registro electrónico sea lo más eficaz posible, reduciendo el riesgo de pérdida o falsificación y facilitando todas las transferencias entre los compradores y los vendedores. Básicamente acá en Colombia existe la figura que se llama Depósito Central de Valores y pues es la infraestructura clave en el sistema financiero. Esta es operada por el Banco de la República y se encarga de custodiar la administración y liquidación de todos los títulos valores en el formato electrónico, o también llamados valores desmaterializados. También existe otra entidad, digamos que similar, como más enfocada, que se llama DECEVAL, que desde el 2018 opera como una parte integral de la Bolsa de Valores de Colombia y es, como decía, pues otro sistema un poquito más chiquito y enfocado en los depósitos centralizados y la custodia de títulos electrónicos para entidades depositantes. Ahora bien, otra parte fundamental son los emisores, las empresas, el Estado o las entidades financieras que colocan valores en el mercado para obtener pues recursos a cambio. Al emitir acciones, por ejemplo, en el caso del Estado, pues la emisión de bonos, como decía previamente, en el caso de las empresas, las acciones o inclusive existen otros instrumentos como los índices sintéticos y demás que ponen a disposición de todos los inversionistas y que da la posibilidad de financiar pues los proyectos o infraestructura a cambio de generar una rentabilidad futura hacia el inversionista. Todas las personas pues invierten el dinero buscando obtener una rentabilidad a cambio, básicamente. Otra parte son las gestoras de fondos de inversiones. Estas son sociedades que administran el capital aportado por múltiples inversionistas y lo invierten en diversos valores.
De esta forma conforman carteras diversificadas y buscan generar rendimientos con dichas carteras y reduciendo pues el riesgo de los participantes mediante una gestión de personal altamente calificado y profesionales. También acá están los inversionistas, ya no necesariamente instituciones, sino pueden ser personas de a pie, inclusive otras empresas, que pueden colocar su dinero en valores con el fin de obtener un rendimiento a cambio. Estos pueden convertirse en accionistas si, por ejemplo, se adquieren acciones, es decir, como poseedores de un cachito de la empresa, por llamarlo de alguna forma coloquial, o también pueden ser tenedores de deuda, si, por ejemplo, compran bonos o instrumentos de renta fija. Bueno, ahora voy a proceder a hablarles del mercado de capitales. Entonces, el mercado de capitales es aquel en el que acuden los agentes de mercado tanto para financiarse a medio y largo plazo, que tienen que ser superior a 18 meses, como para realizar inversiones. Al negociarse activos a más largo plazo que el mercado monetario, incorpora pues un mayor riesgo. Este mercado se caracteriza y diferencia del mercado monetario en dos aspectos. El primero, el riesgo. ¿Por qué? Porque el grado de riesgo de las emisiones en el mercado de capitales se extiende a un gran número de agentes: emisores públicos con garantía de Estado, emisores con alto nivel de riesgo, compañías con diferentes calificaciones crediticias o estados con diferentes niveles de riesgo. Y por otro lado está la liquidez. Mientras que los títulos emitidos del mercado monetario eran plenamente líquidos, en los mercados de capitales hay una gran diversidad de liquidez, desde títulos de fácil colocación en el mercado secundario hasta títulos cuya estrategia habitual sea mantenerlos hasta el vencimiento. Nacional. Se entiende por renta nacional o ingreso nacional al ingreso económico del conjunto de todas las fuerzas productivas de una nación determinada a lo largo de un periodo de tiempo estipulado, usualmente un año. Deben descontarse los bienes y servicios intermedios que han sido necesarios para producirlo, es decir, consiste en el total de lo producido por ese país. Se trata de una magnitud económica útil para evaluar los resultados de algún proceso económico, semejante en ese sentido al Producto Interno Bruto PIB y al Producto Nacional Bruto PNB. Ofrece información importante sobre la estructura productiva del país y sus dinámicas económicas particulares. Además, se la puede comparar al total de los gastos, ya que a los países tal como a las empresas les interesa sobre cómo marchan sus operaciones. La renta nacional es interés para la macroeconomía, puesto a que es la perspectiva económica de las naciones y no de los individuos o consumidores. Este concepto es equivalente al del Producto Nacional Neto PNN. Ahora bien, otra parte fundamental del mercado de capitales es que este actualmente no solamente se limita a un espacio nacional. En el mundo hiperconectado, hiperglobalizado, también encontramos un mercado de capitales internacional. Este espacio financiero se puede llegar a negociar instrumentos no solamente de mediano, sino también de largo plazo, y permite que los distintos participantes de diferentes países accedan a una variedad de oportunidades que de pronto no pueden encontrar dentro de su territorio nacional. Por ejemplo, permite que empresas y gobiernos e inversionistas accedan a financiamiento de otros territorios o otros países. Y asimismo, los individuos pueden invertir más allá de sus fronteras, favoreciendo de esta forma una integración económica mundial. Ahora bien, como se puede deducir, pues básicamente las funciones de este mercado o la principal función es que ayuda a canalizar el ahorro y la inversión, pero desde una perspectiva global. Por ejemplo, empresas o inclusive gobiernos pueden obtener financiamiento de otros países o individuos ubicados en otros países. Y asimismo, individuos ubicados en el territorio pues pueden acceder a oportunidades de inversión a nivel internacional, pudiendo generar algo que es la diversificación de riesgos. Por ejemplo, si un país tiene un riesgo geopolítico bastante alto, esto puede incidir de forma bastante significativa en las inversiones. Y por eso los inversionistas pueden buscar diversificar y mitigar sus riesgos invirtiendo en una variedad bastante amplia de países. Por ejemplo, Argentina
presentaba hace algunos años un riesgo geopolítico bastante marcado para algunos inversionistas, y actualmente ese riesgo se está viendo mitigado, por lo que está trayendo este país una inversión extranjera bastante significativa hacia sus mercados, hacia sus empresas y hacia sus oportunidades de inversión. De esta forma, pues los inversionistas pueden escoger entre diferentes regiones, sectores, mitigar su riesgo y poder generar una estrategia más global. Ahora bien, este tipo de mercados pues ayuda al desarrollo económico internacional, el desarrollo económico en general de los países, ya que facilitan el acceso de capital para proyectos, infraestructura, expansión internacional a diferentes actores económicos. También este mercado ayuda a establecer las tasas de interés y las tasas de referencia para el comercio, y también puede ayudar a fortalecer o a establecer la fortaleza económica de una moneda. Por ejemplo, actualmente, dadas las políticas arancelarias de Trump, el dólar pues no es un activo tan atractivo como hace un tiempo. Ha perdido fortaleza. Y esto es por lo que mencionábamos previamente. Entonces los inversionistas, dada la facilidad de buscar poder poner su capital en otros mercados, pues ha fortalecido un poco la inversión en Latinoamérica y ha ayudado a que la economía latinoamericana emerja un poco más, pudiendo fortalecer sus monedas y pudiendo generar un crecimiento económico dentro de estos países, a nivel de gracias a los mega inversiones institucionales que buscan generar estas estrategias de diversificación ya desde una perspectiva global y desde una estrategia global. Entonces, básicamente en este espacio no solamente se permite que una empresa colombiana pueda conseguir el dinero de inversionistas por ejemplo, de Europa o de Asia, sino que, por ejemplo, nosotros podamos invertir en bolsas como la de Pekín y poner nuestro dinero y parte de nuestros ahorros a trabajar en este tipo de mercados. Y esto también pues ayuda a que los países crezcan y fortalezcan pues su inversión. Digamos, cuando mi dinero ingresa a la bolsa de Pekín, por poner un ejemplo, ayuda a que esta empresa con ese dinero pues pueda fortalecer sus proyectos, contribuyendo al desarrollo económico de este país. Eh, sí, básicamente eso es el resumen o la macroestructura del mercado financiero, un mercado de capitales internacional. Bueno, ahora voy a contarles lo que vendría siendo la renta variable. Pues son inversiones a largo plazo que pueden minar la paciencia de los inversores o ahorradores que se dejan amilanar por los vaivenes del mercado en el corto y mediano plazo. En cualquier caso, si la inversión fue acertada, los beneficios a largo plazo son muy superiores a los de las producciones financieras disponibles en el mercado de renta fija. Aunque si la inversión no fue acertada, las pérdidas serán enormes. En este caso, como se ha mencionado, la paciencia y la sangre fría del inversor han de ser tenidas muy en cuenta, aunque conviene no confundirlas con la temeridad. Por esto, pues unos ejemplos pragmáticos de renta variable son las acciones de empresas privadas, las compras de materias primas, las opciones y derivados financieros, los futuros, el forex, los índices de commodities, las divisas, entre otras. Renta fija. Cuando hablamos de renta fija, nos referimos a depósitos de corto o largo plazo, los cuales generan un interés fijo, un tanto por ciento de valor nominal del activo en cuestión. En los mercados de renta fija podemos adquirir deuda pública, bonos de entidades privadas, pagaré, etc. Lo mejor que tiene es que una vez venzan, recuperamos el valor nominal del producto, siendo un producto financiero bastante seguro. Por otra parte, esta seguridad se paga en términos de rentabilidad. En efecto, el principal defecto de la renta fija es que no es muy rentable. Las inversiones en renta fija están recomendadas para los inversores mayores, dado que cuando las inversiones son más grandes, el momento total de la rentabilidad es importante, por más que la ganancia por €1 invertido sea muy pequeña. Una renta es fija porque el rendimiento siempre es el mismo, como por ejemplo el arrendamiento de una vivienda
donde todos los meses se obtiene un mismo monto o valor. Bueno, básicamente vamos a profundizar un poco sobre el mercado de valores. Esta es una parte fundamental del mercado de capitales y básicamente funciona prácticamente en todo el mundo. En este espacio se realizan las operaciones de compra y venta de instrumentos financieros. Básicamente podemos encontrar acá de dos tipos de instrumentos: renta variable, como por ejemplo las acciones, y estas se consideran variables porque su valor fluctúa según el desempeño de la empresa y bueno, algunas empresas no tanto dependiendo del desempeño, sino más bien de la percepción de los inversionistas. En este mundo la percepción es la realidad. Hay empresas que tienen muy buenos indicadores financieros, pero que el mercado no las aprecia tanto porque pues su potencial de crecimiento ante algunos inversionistas pues no es tan positivo. Hay otras empresas cuyo desempeño no es acorde al valor de sus acciones, pero que los inversionistas pueden ver un gran potencial a futuro y tienen una percepción de crecimiento de estas empresas enorme. Por eso es que, por ejemplo, empresas como Tesla pueden superar en bolsa básicamente y su valor puede superar fácilmente a otras empresas ya establecidas en el mercado con resultados financieros un poco más sólidos y tangibles. Otra parte es la renta fija, como por ejemplo los bonos. Estos ofrecen una rentabilidad preestablecida durante un periodo determinado. Así básicamente pues encontramos estos dos tipos principales. Básicamente este mercado tiene como objetivo canalizar el dinero de los diferentes inversionistas hacia las empresas, gobiernos o diferentes entidades que necesiten un financiamiento para sus proyectos o desarrollo, y así permite que los recursos se utilicen de una forma más eficiente. Básicamente conecta a quienes tienen el capital para invertir con quienes lo requieren para crecer. Otra parte fundamental del mercado de valores es que contribuye a impulsar la economía y financiar proyectos productivos y también dar liquidez a los inversionistas que puedan vender sus activos cuando lo necesiten. Por ejemplo, si un inversionista tiene acciones de Tesla y necesita liquidez, pues básicamente puede obtenerla a través de la venta de estos activos en este tipo de espacios al valor el que esté o al valor que se llegue a negociar. Y básicamente otra característica, otro de los objetivos es buscar formar precios transparentes según las leyes de la oferta y la demanda y permitirle a los distintos inversionistas y demás diversificar sus riesgos, ofreciendo pues una variedad de opciones de inversión. Bueno, proceder a contar lo que son el mercado primario y secundario. Entonces, en el primario están los valores disponibles. La primera vez que son ofrecidos al mercado se trazan en el mercado primario. Los valores ofrecidos pueden ser de empresas nuevas en el mercado o empresas que emiten acciones por muchos años. Las emisiones pueden ser de un nuevo tipo de emisión o hacer parte de las emisiones adicionales de valores usados frecuentemente en el pasado. Por otro lado está el secundario, que en un mercado secundario los activos financieros ya emitidos son comercializados. La diferencia fundamental entre el mercado primario y el mercado secundario es que en el mercado secundario el emisor de un activo no recibe fondos del comprador. En lugar de esto, la emisión existe cuando de manos a los fondos incluyen el comprador y el vendedor. Bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado donde se ponen en contacto demandantes y oferentes de capital, los que realizan transacciones a través de intermediarios autorizados. Muchas veces se conoce simplemente como la bolsa. La bolsa de valores permite la negociación e intercambio entre las empresas que requieren financiamiento y los ahorradores, personas u organizaciones. Estos últimos buscan intervenir su excedente de dinero para obtener una rentabilidad. En las bolsas de valor normalmente se negocian tanto renta variable, acciones, como renta fija, deuda, siendo el primer caso es el más conocido. Existen numerosos mercados de valores en todo el mundo. Algunos de los más grandes son las bolsas de Nueva York, Nikkei, el Nasdaq y la bolsa de Tokio, GPX,
Otras bolsas conocidas como la Bolsa de Londres, la Bolsa de Shanghái y la Bolsa de Bombay. Bueno, el mercado de dinero básicamente es donde se negocian instrumentos de deuda a corto plazo. Básicamente acá hablamos de instrumentos de menos de un año. Se busca que tengan un riesgo muy bajo, pero que además generen mucha liquidez. Acá básicamente participa el gobierno, las empresas y las instituciones financieras y buscan mover dinero rápidamente para cubrir las necesidades de liquidez temporales que cada una de estas instituciones pueda llegar a presentar. Básicamente existen tres tipos de este tipo de mercado. Bueno, podemos definir tres macrotipos de este mercado. El primero es el mercado de dinero interbancario, segundo los activos empresariales y el tercero la deuda pública. En el interbancario es básicamente donde los bancos se prestan dinero entre sí mediante varios instrumentos. Por ejemplo, los depósitos interbancarios, que básicamente son préstamos entre bancos a muy corto plazo. El segundo son las FRAs. Bueno, FRA es la sigla de Forward Rate Agreement. Básicamente son contratos financieros derivados que permiten fijar una tasa de interés futura para un periodo específico. Y acá básicamente lo que se busca es cubrirse la volatilidad de las tasas. Otro ejemplo de estos son las swaps de interés. Básicamente son intercambios de pago de intereses entre dos partes para poder reducir costos o riesgos. Acá, por ejemplo, una institución que tenga un préstamo a una tasa fija puede intercambiar los intereses con otra institución que los tenga a una tasa variable. No están intercambiando la deuda total, sino el pago como tal de los intereses. Acá, digamos que el beneficio que obtiene el que termina pagando la tasa fija es que puede tener un flujo de caja más predecible, y el que tiene la tasa variable pues puede generar una apuesta a futuro que las tasas van a bajar y pues así poder obtener una ganancia futura. Mm, Básicamente, pues estos serían la lógica o los beneficios que pueden obtener estas instituciones al realizar este tipo de movimientos. Ahora bien, mirando el segundo tipo de mercado son los activos empresariales, y acá básicamente las empresas emiten pagarés a corto plazo pues para obtener una liquidez inmediata para un proyecto o para financiar una deuda o para poder cubrir alguna necesidad de flujo en el corto plazo. Otra parte es la deuda pública. Básicamente acá es el gobierno quien coloca letras o bonos de corto plazo pues para financiarse, prometiendo una rentabilidad futura hacia el inversionista. Básicamente, entonces, este mercado permite que tanto bancos, empresas y gobiernos obtengan efectivo rápido, solventen sus necesidades de interés y que los inversionistas tengan opciones tanto seguras como flexibles para colocar su dinero, no en estrategias de largo plazo, sino más bien en estrategias cortoplacistas. Bueno, ahora voy a proceder a contar lo que son los títulos de valores. Entonces, estos son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativo, de participación o tradición o representativo de mercancías. Según el artículo 619 del Código de Comercio, desde el punto de vista material, el título valor en un documento escrito, siempre firmado unilateralmente por el deudor, es además un pedazo de papel que contiene diversas menciones en un segundo plano. Se define el título de valor como un derecho en beneficio de una persona. Voy a explicar 4 títulos de valores que se negocian en Colombia. Cheque. El cheque es un título de valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual una persona llamada librador ordena incondicionalmente a una institución de crédito el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una tercera persona llamada beneficiario. Pagaré. Un pagaré es un documento contable que contiene la promesa incondicional de una persona, denominada suscriptora o deudor, de que pagará a una segunda persona llamada beneficiario o acreedor una suma determinada de dinero en un determinado plazo de tiempo. Su nombre surge de la frase con que empieza la declaración de obligaciones: debo y pagaré. La diferencia entre la letra y el pagaré es que el pagaré es emitido por el mismo que contrae el préstamo. Letra de cambio.
La letra de cambio es un título de crédito que ordena pagar una suma de dinero a quien la presente en determinada fecha en un lugar determinado. Como representa un valor monetario, es un instrumento útil para financiar diversos propósitos, entre ellos el cancelamiento de deudas. Certificado de depósito a término CDT. Los CDTs o certificados de depósito a término son títulos, valor que emite un banco, corporación financiera o compañía de financiamiento comercial a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir dicho CDT. Hay que saber que en cada banco nos pueden pedir un monto mínimo de capital para constituir el CDT y también que estos depósitos se hace a un término fijo mínimo de 30 días, aunque comúnmente se hace a 60, 90, 180 a 360 días.